El cielo se partió en dos con una luz blanca cegadora, seguida de un silencio inquietante que se extendió sobre la tierra como un sudario de muerte. Fue la primera señal, la invasión había comenzado. Llegaron en naves de guerra colosales que flotaban sobre las grandes ciudades del mundo, Nueva York, Londres, Pekín y Moscú, proyectando sombras monstruosas sobre la humanidad. Los alienígenas se hacían llamar los Seltar, criaturas altas, insectoides, con exoesqueletos afilados como navajas y ojos rojos brillantes. No venían en son de paz. Su mensaje fue claro: ríndanse o sean aniquilados. Los gobiernos intentaron reaccionar. Algunos eligieron la diplomacia, intentando negociar. Otros lanzaron misiles nucleares, que jamás llegaron a sus blancos. Fueron desintegrados en el aire por las defensas de los Seltar, como si no fueran más que moscas estrellándose contra un parabrisas. En menos de 24 horas, la mitad de las fuerzas militares del mundo habían sido aplastadas. Los Seltar tomaron el control de las transmisiones terrestres, difundiendo un solo mensaje en todos los idiomas. Son débiles. Este planeta ahora pertenece al Imperio Seltar. Al principio, los humanos temieron. Se encerraron en sus casas, esperando que sus nuevos amos les permitieran sobrevivir como esclavos. Pero el miedo no duró mucho, porque los Seltar cometieron un error fatal. Nos subestimaron. Todo comenzó con pequeños actos de resistencia. Guerrilleros que emergían de las ruinas para atacar y desaparecer como fantasmas. Científicos que trabajaban en laboratorios ocultos, desarrollando armas como nunca antes vistas en la Tierra. Personas comunes que se negaban a inclinarse, difundiendo un solo mensaje que resonaba entre los restos de la civilización. La Tierra no es suya para conquistar. Entonces llegó la primera victoria. Un grupo de rebeldes, dispersos y mal armados, destruyó una nave de guerra Seltar en las ruinas de París usando solamente explosivos improvisados y pura ingeniería humana. La explosión iluminó el cielo nocturno como un segundo sol. Era la prueba. Esos monstruos no eran invencibles. La resistencia creció en todos los continentes. Los humanos contraatacaron con una furia que los Seltar no podían comprender. Habían conquistado miles de mundos antes, reduciendo especies enteras a cenizas. Pero jamás se habían enfrentado a algo como nosotros. Algo que se fortalecía cada vez que era golpeado. Los Seltar controlaban los cielos. Pero nosotros controlábamos la tierra. Cada ciudad se convirtió en un campo de batalla. Cada calle en ruinas, en una trampa mortal. Eran más fuertes, más rápidos, tecnológicamente superiores. Pero les faltaba una cosa: no tenían la voluntad humana. Nos adaptamos. Aprendimos. Usamos sus propias armas contra ellos. Y una por una, sus naves comenzaron a caer. Los Seltar transmitieron otro mensaje. Su tono ya no era arrogante, sino incierto. Su resistencia es inútil. Ríndanse ahora y mostraremos misericordia. La humanidad respondió con una explosión que hizo pedazos su nave capital sobre Washington, D.C. ¿Misericordia? No necesitábamos su misericordia. Solo necesitábamos una cosa: recordarles la única regla que los alienígenas nunca deben romper. La Tierra no es suya para conquistar. Los Seltar pronto comprendieron que la Tierra no era como los incontables planetas que habían conquistado antes. Otras especies habían caído en cuestión de días, con sus líderes rindiéndose, sus poblaciones sometidas. Pero los humanos eran diferentes. Nuestros caudillos no nos controlaban. Nuestros gobiernos no hablaban por todos. Y nuestra voluntad de luchar no se debilitaba, ni siquiera ante una destrucción total. La primera gran batalla después del golpe en París ocurrió en Tokio. Los Seltar habían construido un puesto de mando en las ruinas de Shinjuku, convencidos de que dominaban por completo la región. Se equivocaban. La resistencia, formada por antiguos militares, hackers, ingenieros y civiles que no tenían ya nada que perder, atacó justo antes del amanecer. Habían recuperado armas Seltar de invasores caídos, reconstruyéndolas y mejorándolas hasta hacerlas más letales en manos humanas. La batalla fue un caos. Soldados Seltar, criaturas gigantes con extremidades afiladas como cuchillas, arrasaban las calles.
El fuego de plasma quemaba los edificios, fundiendo el acero mientras los humanos se escabullían entre los escombros, esquivando la muerte por pura desesperación. Una joven, Aaka Sato, lideraba la carga. Antes de la invasión era desarrolladora de software. Ahora, una soldado, empuñando un rifle alienígena que ardía al rojo vivo mientras disparaba contra los invasores. ¡Avancen!, gritó, esquivando el zarpazo de un celtar y adhiriendo un explosivo a su exoesqueleto. La criatura chilló cuando estalló, su sangre negra bañando el asfalto. Cerca de allí, un esmarine llamado Davis lanzó un cohete directo a un transporte enemigo, haciendo que el armazón metálico se estrellara contra el campo de batalla. «Estos bichos van a lamentar haber venido», rugió, con la cara cubierta de sudor y hollín. Y así fue. Los Celtar esperaban su misión. Pero encontraron rebeldía. Cuando amaneció sobre Tokio, los humanos habían ganado. El puesto de mando Celtar era escombros. Los invasores, muertos o en retirada. El mensaje se esparció por el mundo. La humanidad estaba ganando. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Muy por encima del planeta, a bordo de la nave nodriza Celtar, el comandante supremo Sok observaba los reportes de batalla con creciente inquietud. Jamás había visto una especie luchar así. Eran impredecibles, temerarios, suicidas. Estas criaturas no luchan por sobrevivir, murmuró, con sus mandíbulas haciendo clic en reflexión. Luchan por venganza. Su segundo al mando se removió, incómodo. No temen a la muerte. Los ojos rojos de Sok brillaron. Entonces les haremos temer a algo peor. La siguiente fase de su invasión estaba por comenzar. Y esta vez, no mostrarían piedad. Los Celtar intensificaron su ofensiva. El tiempo de intimidación había terminado. Habían subestimado a la humanidad una vez, pero no lo harían de nuevo. A las 3 horas en punto, los cielos sobre la Tierra estallaron. Bombardeos orbitales llovieron sobre cada bastión de resistencia. Nueva York, Moscú, Berlín, El Cairo, Johannesburgo. Fuego y plasma cayeron desde el espacio, reduciendo distritos enteros a cráteres humeantes. En Londres, una madre protegía a su hija mientras su edificio se derrumbaba bajo el calor de una explosión energética. En Ciudad de México, los soldados intentaban mantener sus líneas defensivas, solo para ver cómo sus barricadas se desintegraban en nada. Tokio, la cuna de la primera gran victoria humana, fue bombardeada casi hasta su extinción. Y aún así, la humanidad resistía. Bajo las ruinas, en búnkeres secretos y túneles subterráneos, la resistencia se reorganizaba. Ya no luchaban por sobrevivir. Luchaban por venganza. En uno de esos búnkeres, bajo Washington, D.C., un grupo de líderes de la resistencia se reunía alrededor de un mapa holográfico parpadeante. El general Harris, veterano de guerra con un brazo cibernético construido con tecnología Celtar, golpeó la mesa con el puño. Creen que pueden quemarnos hasta obligarnos a rendirnos. Su voz era de grava. Creen que nos vamos a rendir como cualquier especie conquistada. Ni de coña. Una mujer de cabello trenzado, la doctora Evelyn Carter, una de las últimas científicas vivas de la Tierra, dio un paso al frente. Hemos estado trabajando en algo, dijo, mostrando unos esquemas. Una contramedida. Una forma de usar su propia tecnología en su contra. Todos se inclinaron para mirar. En la pantalla apareció un artefacto jamás visto. Núcleos de energía Celtar reconfigurados con ingeniería humana. Un arma diseñada para desactivar toda la flota alienígena. Pero necesitamos tiempo, continuó la doctora. Y una forma de llevar esto a su nave nodriza. El silencio llenó la sala. Infiltrar una nave alienígena en órbita era suicida. Entonces, una voz emergió de las sombras. Yo lo haré. Todos se volvieron. De pie en la entrada, cubierto de tierra y cicatrices, con un implante ocular artificial tomado de un cadáver Celtar, estaba el comandante Jack Monroe. Había sido dado por muerto tras la caída de Los Ángeles. Pero ahora había vuelto, con una expresión tan dura como el acero. Llevaré el dispositivo a su nave, dijo. Y me aseguraré de que detone. El general Harris exhaló, frotándose la mandíbula. Es un viaje sin retorno,
Hijo. Jack sonrió de medio lado. También lo era morir en este búnker. Un silencio se apoderó del cuarto. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían la verdad. Si este plan fallaba, la humanidad estaba acabada. La doctora Carter tragó saliva. Necesitarás un equipo. Jack asintió. Entonces busquemos a los locos más valientes que queden en este planeta. La misión estaba decidida. Abordar una nave Celtar, plantar el dispositivo y destruir toda su fuerza invasora en un solo golpe. Era imposible. Era una locura. Y por eso funcionaría. El plan era demencial. Infiltrarse en una nave de guerra Celtar, colocar un artefacto que desactivaría su flota entera, y si era posible, escapar antes de que detonara. Jack Monroe conocía las probabilidades. No le importaban. La Resistencia eligió a 5 personas más para unirse a él, cada una experta en lo suyo. Davis, el exmarine. Un arsenal ambulante con una sed de venganza tras perder a su familia en la primera oleada. Aaka Sato, la hacker convertida en soldado, que ya había infiltrado sistemas Celtar antes. Ella sería la clave para burlar la seguridad. Sargento Cole Ramírez, experto en explosivos. Si había que hacer volar algo por los aires, él era el indicado. Doctora. Evelyn Carter, la científica que diseñó el artefacto. Insistió en acompañarlos, no confiaría a nadie más la secuencia de activación. Víctor Ivanov, el piloto, antiguas ruso, ahora el mejor volando cualquier cosa, incluso naves robadas a los Celtar. Juntos formaban el equipo fantasma. El plan, en teoría, era simple. Robar una nave de desembarco alienígena, usar a Aaka para hackear el sistema, infiltrarse en la nave nodriza, colocar el artefacto cerca del núcleo de energía y escapar antes de que explotara. En la práctica, era una misión suicida. La nave alienígena robada rompió las nubes rumbo a la órbita baja, directo hacia la nave nodriza. Aaka tecleaba frenéticamente en el panel de control hackeado, enviando códigos falsos de autorización. «Esto es una locura», murmuró. «Tienen escáneres de signos vitales. En cuanto sepan que somos humanos». «No, no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde», la interrumpió Jack, ajustando su armadura robada de Celtar. La nave se estremeció al ingresar en la bahía de atraque. Los alienígenas ni siquiera activaron una alarma. La infiltración estaba funcionando. Hasta ahora. La rampa bajó. El equipo se movió rápido y en silencio, rifles alienígenas en mano. La bahía era inmensa, con estructuras biomecánicas retorcidas que se perdían en la oscuridad, iluminadas por una luz pulsante y extraña. «Zona despejada», informó Davis tras escanear el área. Jack asintió. «Avanzamos». Recorrieron los corredores, evitando patrullas. Aaka los guiaba, con los ojos clavados en una tableta de datos robada a los Celtar. «El núcleo está 2 niveles abajo», susurró. «Si colocamos el dispositivo ahí, el pulso desactivará toda la red neuronal de su flota. Entonces vamos a arruinarles el día», sonrió Ramírez. Descendieron más profundo en la nave. El ambiente era espeso, cargado de tensión. Pasaron junto a cámaras repletas de capullos alienígenas, huevos que palpitaban con vida. «Dios», murmuró Ramírez. «No venían solo a conquistarnos. Venían a reproducirse». Jack apretó la mandíbula. No solo luchaban por la libertad de la Tierra. Luchaban para evitar que la humanidad fuera extinguida por completo. Entonces un chillido alienígena rasgó el aire. Uno de los Celtar los había visto. Su cuerpo se abalanzó, garras abiertas, chillando con furia. Davis no dudó, abrió fuego. Su rifle de plasma perforó el exoesqueleto enemigo. La criatura cayó, pero el daño estaba hecho. «Ya saben que estamos aquí», gritó Aaka. Jack apretó los dientes. Entonces, más rápido. Pasos pesados resonaron por los pasillos. La nave despertaba. La cacería había comenzado. El equipo corrió, esquivando zarcillos biomecánicos, mientras el eco de los gritos alienígenas se acercaba. Jack levantó su rifle. «Muévanse. Se nos acaba el tiempo». Las botas resonaban contra el metal alienígena. Las criaturas se acercaban.
Los ojos de Aaka seguían pegados al datapad. Ya casi. El núcleo está al otro lado de esa puerta. Doblaron una esquina y se detuvieron de golpe. Una puerta blindada gigantesca bloqueaba el camino. Dime que puedes abrir esto, gruñó Davis. Aaka ya estaba conectándose al panel. Solo necesito un minuto. No lo tienes, dijo Jack, apuntando con su arma. La primera oleada de guerreros Celtar apareció, desplazándose por paredes y techo. Exoesqueletos brillantes, cuchillas extendidas, ojos rojos como brasas hambrientas. Davis abrió fuego. Los disparos azules rasgaron el aire. 2 criaturas cayeron. Las demás siguieron avanzando. Conténganlos, ordenó Jack, disparando junto a ellos. Ramírez lanzó una granada. La explosión sacudió el corredor, esparciendo sangre negra alienígena. Víctor disparó con precisión, derribando a un enemigo que intentaba flanquearlos. Pero por cada celtar que caía, 2 más aparecían. Casi está, gritó Aaka. Una criatura se lanzó hacia Jack. Su garra rozó su cuello. Jack rodó por el suelo, se levantó y disparó directo en su boca. El alienígena estalló en una lluvia de icor. Otro zar embistió a Davis, lo aplastó contra la pared. Sus mandíbulas chirriaban a centímetros de su rostro. Entonces, la doctora Carter le clavó una daga de plasma en el cuello. El alienígena soltó un chillido ahogado y se desplomó. No creí que tuviera eso, doctora, jadeó Davis. Estoy harta de estos bastardos, le respondió con una mirada feroz. Puerta abierta, gritó Aaka. Jack no dudó. Dentro, ahora. Entraron corriendo a la cámara del núcleo. Aaka golpeó los controles y cerró la compuerta a sus espaldas. Silencio. Solo sus respiraciones agitadas rompían el aire. La cámara del núcleo era colosal. Una columna de energía alienígena giraba y palpitaba desde el suelo hasta el techo. Símbolos extraños brillaban en las paredes. El aire vibraba. El vientre de la bestia, silbó Ramírez. Carter avanzó, con el artefacto en las manos. Su diseño, nuestra única esperanza de detener la invasión. Se arrodilló y colocó el dispositivo en la base del núcleo. Aquí es. Una vez lo active, comienza la cuenta regresiva. Jack asintió. Hazlo. Ella presionó el botón. El dispositivo zumbó al activarse. Se iluminó con energía robada a los Celtar. Un contador apareció. 5 minutos para la detonación. Jack se giró hacia el equipo. Necesitamos una salida. Aaka revisó su pad. Su rostro se puso pálido. No. No hay forma de volver a la bahía. El bloqueo de la nave ha sellado todos los caminos. Silencio. Davis soltó el aire, incrédulo. Tiene que ser una maldita broma. Estaban atrapados. Entonces la nave tembló. Un nuevo sonido llenó la cámara. Un rugido grave, profundo, que vibraba en el suelo bajo sus botas. El núcleo de energía palpitó violentamente, lanzando sombras siniestras. Algo enorme se movía en la oscuridad. Jack levantó su rifle, respiración contenida, el pulso latiéndole con fuerza en las sienes. Dime que solo es la nave reaccionando al dispositivo, dijo, con voz tensa. Aaka tragó saliva. No, no es la nave. Desde el otro extremo de la cámara, la oscuridad se agitó. Algo colosal emergió de las sombras. Un monstruo de extremidades retorcidas, armadura dentada y ojos rojos como carbones encendidos. El señor de la guerra Celtar. Jack había escuchado los rumores. Los Celtar nunca dejaban sus flotas sin protección. Cada invasión tenía uno. Un depredador supremo, un arma viviente que solo despertaba cuando todo lo demás fallaba. Y ahora estaba despierto. La criatura lo superaba por lo menos en 4 veces el tamaño de un soldado común. Su exoesqueleto, negro obsidiana, pulsaba con venas de energía carmesí. Sus brazos terminaban en garras más largas que el cuerpo de un hombre, cerradas y creadas para masacrar. Su mandíbula se abrió, revelando filas de dientes afilados como agujas. Y entonces, habló. No son nada. Su voz no era humana. Era un gruñido gutural, vibrante, lleno de desprecio. Jack no perdió el tiempo.
Disparó primero. El rayo de plasma impactó en el pecho del Señor de la Guerra, y no hizo nada. La energía se dispersó como si hubiese chocado contra una muralla de acero. Eso no es bueno, murmuró Davis. El monstruo se movió más rápido de lo que algo de su tamaño tenía derecho. Arremetió, sus garras cruzando el aire como enormes guillotinas. Jack apenas rodó a un lado a tiempo, mientras el golpe destrozaba el metal del suelo como si fuera cartón. Ramírez disparó su lanzagranadas. La explosión envolvió al monstruo en fuego y humo. Por un segundo, pareció funcionar, hasta que la criatura emergió de las llamas sin un rasguño. «Estás bromeando», gritó Aaka. El Señor de la Guerra agitó un brazo y una onda de choque barrió la sala. El equipo salió volando. Jack golpeó el suelo con fuerza. Sus oídos zumbaban. Apenas pudo ver cómo Davis chocaba contra una columna, como Víctor era lanzado contra la pared, como Aaka rodaba por los escombros. El monstruo avanzaba. Su mundo ya está perdido, rugió. Su resistencia es inútil. Jack apretó los dientes. Su cuerpo le gritaba de dolor, pero se puso de pie. No hemos terminado aún, gruñó. Miró el temporizador. Quedaban 2 minutos. Tenían que resistir. Solo eso. Víctor se incorporó, sujetándose el costado. ¿Alguien tiene un plan que no sea morir despedazado por un demonio espacial? Ramírez se limpió la sangre del labio. Sí. Hacerlo volar al infierno. Jack pensaba rápido. Sus armas no bastaban. Necesitaban más poder. Entonces lo vio, el núcleo de energía. El Señor de la Guerra estaba justo al lado. Jack gritó. «Ramírez, ¿aún tienes explosivos?» «Siempre». Los ojos de Jack se encendieron con determinación. «Entonces vamos a hacer que se arrepienta de pararse junto a una fuente de energía inestable». Davis, sangrando pero sonriendo, asintió. «Ahora sí me gusta el plan». Se prepararon para el último asalto. Contra el monstruo más letal que habían enfrentado. Y el reloj seguía corriendo. El Señor de la Guerra cargó, sus garras rasgando el aire. Jack se lanzó a la izquierda, esquivando por centímetros. Las cuchillas hundieron el suelo, dejando surcos profundos. «Ramírez, las cargas», gritó Jack mientras se refugiaba tras una columna rota. Ramírez, con su último paquete de explosivos, corrió hacia el núcleo, zigzagueando entre los restos mientras el plasma chispeaba a su alrededor. El Señor de la Guerra rugió, sus mandíbulas chasqueando. Se giró hacia Ramírez, sintiendo la amenaza. Jack no podía permitirlo. Saltó, disparando directo al rostro del monstruo. Apenas lo dañó, pero atrajo su atención. Eso era suficiente. «Vamos, feo, mírame a mí», gritó Jack, corriendo hacia él. El Señor de la Guerra dudó por una fracción de segundo. Error fatal. Davis y Víctor dispararon desde los costados, apuntando a sus piernas. Los impactos no lo detuvieron, pero lo hicieron tambalearse. Ramírez se deslizó hasta la base del núcleo y colocó las cargas. Explosivos listos. Jack no esperó. «Aaka, ahora». Aaka, aún aturdida por la caída, sacó su control alienígena modificado. Sus dedos volaron por la interfaz, hackeando el sistema. El temporizador llegó a 0:30. La nave entera tembló. El núcleo parpadeó violentamente, enviando pulsos inestables. El Señor de la Guerra se detuvo. Sus ojos rojos se entrecerraron. Por primera vez, sintieron miedo. «¿Qué han hecho?», chilló la criatura. Jack se limpió la sangre de la boca y sonrió. «Nos aseguramos de que esta nave se hunda contigo». El rugido del monstruo fue de pura furia. Levantó sus brazos para aplastarlos. ¡Boom! Las cargas detonaron. Una onda expansiva gigantesca atravesó la cámara, arrojando energía cruda en todas direcciones. El Señor de la Guerra se tambaleó, atrapado en el pulso del núcleo inestable. La luz en sus venas parpadeó. El cuerpo tembló. «¡Corran!», gritó Jack. El equipo salió disparado, corriendo hacia una escotilla de emergencia que Aaka había encontrado en los planos. La nave se retorcía, sus muros alienígenas deformándose bajo el colapso del núcleo.
El grito del monstruo fue espantoso, inhumano. La energía lo desgarraba desde dentro. Jack no miró atrás. Víctor llegó primero a la escotilla. Esto lleva al exterior. Podemos. Una explosión sacudió la nave. El equipo salió volando. Jack perdió el enfoque. Lo último que vio fue la Tierra acercándose cada vez más mientras caían a velocidad terminal. Y luego, oscuridad. La mente de Jack flotaba en la oscuridad. Un zumbido agudo perforaba sus oídos. Su cuerpo, como si lo hubieran destrozado en 1000 pedazos. Intentó respirar, pero sus pulmones ardían como si los hubiera golpeado un tren. Entonces, luz. Borrosa al principio. Sombras en movimiento. Voces. Su cabeza palpitaba mientras su visión se aclaraba poco a poco. Estaba acostado de espaldas, mirando un techo improvisado hecho de paneles metálicos, luces de emergencia parpadeantes y cables colgando. El olor a electrónicos quemados y desinfectante impregnaba el aire. Jack gimió, obligándose a incorporarse. Despacito, jefe. Tu aterrizaje fue de película. Jack giró hacia la voz. Davis estaba sentado cerca, con un tajo profundo cruzándole la frente y el brazo izquierdo inmovilizado en un cabestrillo. Parecía un desastre. Pero estaba vivo. Jack parpadeó. Estaban vivos. Los recuerdos lo golpearon como una ola. La nave nodriza, la explosión, la caída. ¿Cómo? ¿Cómo demonios sobrevivimos? Logró decir, con la garganta tan seca como el polvo. Aaka apareció a su lado. Su cabello, chamuscado en las puntas. Pero en general, intacta. Sonrió y arrojó una tableta de datos celtar rota sobre la mesa junto a él. Resulta que, dijo, hackear las cápsulas de emergencia de una nave alienígena en explosión no fue mi peor idea. Jack exhaló, cerrando los ojos y sacudiendo la cabeza. ¿Dónde estamos? Búnker de la Resistencia, sur de Europa, respondió Ramírez desde el otro lado de la sala, mientras se vendaba las costillas. Nos recogieron después del impacto. Casi perdemos a Carter, pero logró resistir. Los ojos de Jack se abrieron de golpe. ¿Carter? ¿Dónde está? Una nueva voz respondió. Aquí. La doctora Evelyn Carter entró en la sala, cojeando, pero de pie. Tenía un enorme moretón en la mandíbula y una expresión agotada, pero triunfante. Jack soltó el aire, aliviado. ¿Estás bien, doctora? Ella esbozó una débil sonrisa. He tenido días mejores, pero considerando que acabamos de inutilizar una flota alienígena entera, diría que viviré. Entonces Jack sintió un vuelco en el estómago. Una duda. Espera, la flota. ¿Funcionó? La sonrisa de Carter se ensanchó. Se acercó a una consola de radio improvisada y giró el dial. Una voz distorsionada emergió entre interferencias. Confirmado, repito, flota celtar caída. La nave nodriza colapsó. Las fuerzas enemigas en todo el mundo están en retirada o se comportan de forma errática. Esta es nuestra oportunidad. La Tierra contraataca. La sala estalló en vítores. Jack cerró los ojos por un momento, sintiendo como el peso de todo lo vivido caía sobre él. Lo habían logrado. La flota celtar había sido destruida. Su fuerza invasora, desmantelada. La Tierra había sobrevivido. Pero Jack sabía que la guerra no había terminado. No todavía. Se puso de pie con dificultad, ignorando el dolor. Davis. Aaka. Ramírez. Víctor. Carter. El equipo que había hecho lo imposible. Ahora era momento de terminar el trabajo. Jack apretó el puño. Vamos a cazar a los que quedan. La guerra no había acabado. Pero la humanidad había dejado una cosa muy clara. La Tierra no es suya para conquistar. Y nunca lo será. Jack apenas había tomado aire cuando sonaron las sirenas. El búnker tembló. Polvo cayó del techo. Voces gritaban órdenes. Algo ocurría. Ramírez agarró su rifle. Dime que no sobrevivimos a todo eso solo para que nos maten ahora. Aaka corrió hacia la radio, manipulando los controles con urgencia. La transmisión era un grito de alerta. Múltiples escuadrones celtar en camino. No están huyendo. Se están reagrupando.
Necesitamos refuerzos ya. Jack maldijo en voz baja. Habían destruido la flota. Sí, pero los Celtar no iban a irse en silencio. Estaban preparando su último asalto. Miró a su equipo. Parece que aún no terminamos. Davy sonrió, a pesar del dolor, mientras hacía crujir su hombro. Y yo que casi empezaba a extrañar la pelea. Jack revisó su arma. Entonces, recordémosles de quién es este planeta. Jack y su equipo se desplegaron al frente, donde los Celtar estaban lanzando su última ofensiva desesperada. Las ruinas de Roma se habían convertido en un campo de batalla, antiguas estructuras de piedra cayendo bajo el peso de la guerra. Rayos de plasma cruzaban el cielo, iluminando un horizonte rojo y humeante. Bestias de guerra Celtar rugían, arremetiendo contra las barricadas humanas. La resistencia estaba superada en número y armamento, pero no en voluntad. El equipo fantasma descendió en medio del caos. Davis fue al frente, disparando ráfagas devastadoras que abrían paso entre los guerreros alienígenas. Ramírez colocaba explosivos estratégicos, convirtiendo las calles en trampas mortales. Aaka se conectó a un meca de combate caído, uno de los colosos de guerra Celtar. Sus dedos volaron por la consola hackeada. «Saluden a nuestro nuevo juguete», gritó con una sonrisa salvaje mientras los cañones del meca giraban hacia las filas enemigas y desataban un infierno de fuego. El impulso cambió. Por un momento, la humanidad ganaba terreno. Entonces el suelo tembló. Desde el cielo descendió el último señor de la guerra Celtar, montado sobre una bestia de 4 patas del tamaño de un edificio, cubierta con una armadura energética que brillaba como diamante fundido. Era su última carta. El ejecutor final del Imperio Celtar. Jack sintió que el estómago se le hundía. No eran simples rezagados. Esto era su último asalto. El señor de la guerra alzó su voz sobre el campo de batalla. Han desafiado al zar por demasiado tiempo. Este planeta arderá por su insolencia. Y entonces cargó. La bestia destrozó las barricadas, lanzando combatientes humanos como muñecos de trapo. Los cañones de plasma rebotaban en su armadura. Nada la detenía. Jack corrió hacia los restos de una nave alienígena derribada. Rompió un compartimiento con sus propias manos y encontró lo que buscaba. Una lanza de energía Celtar, un arma diseñada para perforar blindaje de titán. «Davis, distráelo», rugió Jack, cargando la lanza al hombro. Davis, sonriendo en medio del caos, vació todo su cargador contra las patas de la criatura. Esta gruñó y giró, atacando con sus garras gigantescas. Víctor apareció desde el cielo en un aerodeslizador alienígena robado, lanzando misiles hacia el monstruo. Las explosiones iluminaron el cielo. Pero el señor de la guerra emergió sin un rasguño. Alzó su brazo y lanzó una lanza de energía de vuelta. «Víctor», gritó Aaka. El aerodeslizador estalló en el aire. Víctor apenas logró eyectarse, cayendo entre los escombros. Jack apuntó con la lanza de energía. Su objetivo, el núcleo de la bestia, una masa palpitante oculta bajo capas de armadura. Un disparo. Una oportunidad. El señor de la guerra saltó, su hoja levantada para acabar con Jack. Jack disparó. La lanza rugió con un haz de energía azul. Atravesó el blindaje, explotando en el interior del monstruo. Un torrente de sangre alienígena bañó el suelo. Los ojos del señor de la guerra se abrieron de par en par. Su montura rugió por última vez y se desplomó. El campo de batalla quedó en silencio mientras la criatura colapsaba, muerta. Los Celtar restantes vacilaron. Por primera vez desde que pisaron la tierra, tuvieron miedo. Jack se alzó sobre los restos, su rifle en alto. Han perdido. Entonces la resistencia avanzó, derribando al último de los invasores. El señor de la guerra, mortalmente herido, se arrastró hacia Jack, sus mandíbulas temblando. Extendió una garra. Jack no dudó. Le disparó una última vez. El monstruo murió. Una semana después, Jack estaba de pie sobre una colina, observando una Londres que comenzaba a recuperarse. El cielo, por fin, estaba libre de naves de guerra. Solo quedaba esperanza. La humanidad había logrado lo imposible. Los Celtar se habían ido.
La resistencia había vencido. La tierra era libre. Aaka se acercó, los brazos cruzados. ¿Y ahora qué? Jack exhaló, mirando al cielo. Sabía que en algún rincón del universo, el imperio Celtar todavía existía. Pero la Tierra ya no era solo un planeta. Era un símbolo. Y si alguna vez regresaban, les recordarían la única regla que nunca deben romper. La Tierra no es suya para conquistar. Y jamás lo será.